Un gusto recibirlos a todos. He estado viendo los que se han ido uniendo a este Zoom. Agradezco una vez más a Editorial Claretiana la posibilidad que nos da de encontrarnos. Estamos a las puertas de la Semana Santa, de la Pascua, la celebración anual de la Pascua, que es el corazón de la vida de la Iglesia, porque es el corazón de nuestra fe, el Cristo muerto y resucitado, que Él es nuestra salvación. Les propongo una lección de un texto que sí o sí tenemos que escuchar cada Pascua en la noche de la vigilia pascual, la madre de todas las vigilias. Este texto no puede faltar. Es el relato del Mar Rojo, el cruce del Mar Rojo por el pueblo que está huyendo de Egipto, y el canto que entona Miriam, la hermana de Aarón, junto con otras mujeres, que canta la liberación. Para poder escuchar la lectura, y ya voy a dar la cita concreta, para poder escuchar la lectura del texto bíblico y, como decimos, en la lectura orante de la Escritura, escuchar la voz de Dios, los invito a que invoquemos al Espíritu Santo. Nos van a ayudar con un canto que van a hacer unas personas acá de la parroquia, del coro de la parroquia. Que nos llegue tu presencia, que nos hable el corazón, que nos llene de tu gloria y que borre el dolor. Para eso te pedimos, Señor, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, inúndanos con tu presencia, inúndanos con tu poder, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, inúndanos con tu presencia, inúndanos con tu poder, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Ven a nosotros, oh Espíritu Santo, tú que eres la libertad, la alegría y el consuelo de Dios, del Padre, del Hijo. Ven a nosotros, tú que inspiraste las Escrituras, inspíranos a nosotros para poder escuchar la voz de Dios, para poder sentir, como los discípulos de Emaús, que arde nuestro corazón cuando es Cristo mismo el que nos habla y nos explica las Escrituras. Los invito ahora entonces a escuchar. Vamos a escuchar en primer lugar el relato del cruce del Mar Rojo. El texto completo del Éxodo está tomado del capítulo 14, versículo 15, hasta el capítulo 15, versículo 21. Vamos a escuchar ahora la primera parte del capítulo 14, Éxodo 14 al 15, la primera parte del capítulo 15, el cántico lo vamos a dejar para un segundo momento. Escuchamos con fe la palabra de Dios. El paso por el Mar Rojo, libro del Éxodo 14, del 15 al 31. Después el Señor dijo a Moisés:
¿Por qué me invocas con esos gritos? Ordena a los israelitas que reanuden la marcha. Y tú, con el bastón en alto, extiende tu mano sobre el mar y divídelo en dos, para que puedan cruzarlo a pie. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios y ellos entrarán en el mar tras de los israelitas. Así me cubriré de gloria a expensas del faraón y de su ejército, de sus carros y de sus guerreros. Los egipcios sabrán que soy el Señor, cuando yo me cubra de gloria a expensas del faraón, de sus carros y de sus guerreros. El ángel de Dios, que avanzaba al frente del campamento de Israel, retrocedió hasta encontrarse detrás de ellos, y la columna de nube se desplazó también de delante hacia atrás, interponiéndose entre el campamento egipcio y el de Israel. La nube era tenebrosa para unos, mientras que para otros iluminaba la noche, de manera que en toda la noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este, que sopló toda la noche y transformó el mar en tierra seca. Las aguas se abrieron y los israelitas entraron a pie en el cauce del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron, y toda la caballería del faraón, sus carros y sus guerreros entraron detrás de ellos en medio del mar. Cuando estaba por despertar el alba, el Señor observó las tropas egipcias desde la columna de nube y sembró la confusión entre ellos. Además, frenó la rueda de sus carros de guerra, haciendo que avanzaran con dificultad. Los egipcios exclamaron: huyamos de Israel, porque el Señor combate a favor de ellos contra Egipto. El Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y sus guerreros. Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer, el mar volvió a su cauce. Los egipcios ya habían emprendido la huida, pero se encontraron con el agua, y el Señor los hundió en el mar. Las aguas envolvieron totalmente a los carros y a los guerreros de todo el ejército del faraón que había entrado en medio del mar para perseguir a los israelitas. Ni uno solo se salvó. Los israelitas, en cambio, caminando sobre el cauce seco del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda, aquel día el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios. Israel vio los cadáveres de los egipcios que yacían a la orilla del mar y fue testigo de la hazaña que el Señor realizó contra Egipto. Y el pueblo temió al Señor y creyó en él y en Moisés, su servidor. Muchas gracias. Les decía que este relato del cruce del Mar Rojo no puede faltar en la noche de Pascua. Es una de las páginas fundamentales de la Escritura. La salvación que Dios le ofrece al pueblo está en ese paso. Y este paso es una profecía de la Pascua de Cristo, la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, como de la Pascua de cada uno de nosotros. Todos los pasos de la muerte a la vida que nos toque dar, ¿sí?, incluido el último, el tránsito definitivo, tal vez el más importante, está contenido como profecía en esta página de la Sagrada Escritura del libro del Éxodo. Este relato que acabamos de escuchar tiene tres partes. La primera, la que acontece frente al mar, con los gritos del pueblo que ve cómo se acerca el ejército egipcio y advierte su pronta, próxima aniquilación. Esto va de el capítulo 14, de los versículos 1 al 14,
Esos versículos no los escuchamos la noche de Pascua, porque empezamos a leer a partir del versículo 15. Pero son importantes, lo hemos escuchado recién en la lectura de recién, porque nos dan el contexto de lo que va a venir después. La segunda parte tiene lugar cuando se abren las aguas para dar paso al pueblo, de los versículos 15 al 25. Y la tercera es la derrota de los egipcios y por lo tanto la salvación de Israel, los versículos 26 al 31. Los que conocen la Biblia, los estudiosos, dicen que aquí hay distintas tradiciones que se van enhebrando los hilos de cada una de ellas, pero al final han compuesto un relato único que es realmente estupendo, es un relato que atrapa a la lectura, ¿no? Los más grandes recordarán la película Los 10 Mandamientos. Bueno, algo de eso, esas imágenes nos dan vuelta por las cabezas. Ha habido después algunas reproducciones, unas producciones nuevas. Pero el relato es muy importante. Yo los aliento, así como lo escuchamos recién, a leerlo y a meditarlo y a rumiarlo, porque eso es la meditación. 3 partes, vamos a la primera, ante el mar, ya lo escuchamos. Acá hay algo extraño, el relato comienza de una forma bastante extraña. Dice, Dios habla a Moisés y le revela su plan de salvación. Se está acercando una crisis, y una crisis verdaderamente de proporciones. No va a ser la última, ni en la historia del pueblo, ni en nuestra propia historia. Pero, como siempre, Dios tiene en sus manos los hilos de toda la historia, y también de las crisis que viven sus hijos e hijas, que vive su pueblo. Podemos hacer una evocación de este momento de prueba que está viviendo la Iglesia y toda la humanidad con esta pandemia. Dios es juez y es el Señor de la historia, pero sobre todo es el Dios que ama y porque ama, salva a su pueblo, quiere salvar. La reacción del faraón es brutal. Se le acaba de morir el primogénito, como han muerto todos los primogénitos de Egipto, en la noche terrible en que pasó el ángel de la muerte. Pero él piensa solo en perseguir al pueblo, porque necesita mano de obra barata para los trabajos de su imperio. Fíjense, es la imagen del poder que se vuelve loco. Dominado de tal forma, ni siquiera por las riquezas, el poder, quiero ser el más poderoso de todos. Eso enceguece de tal manera al que lo sufre, en este caso al faraón, que pierde de vista lo más humano que puede haber en el corazón de un hombre. Acaba de perder a su hijo primogénito. Pero no solo el corazón del faraón se ha enceguecido, también el pueblo. El pueblo que ya sabe, recuerden, en la lección anterior nosotros hacíamos notar que el pueblo en Egipto había olvidado a Dios. Gritaba, pero no sabía ya a quién invocar. En cambio Dios sí, los recuerda muy bien. Escuchó el clamor de su pueblo y llamó a Moisés para poner en marcha la historia de la salvación. Y los israelitas ya lo han visto las 10 plagas, han escuchado y visto cómo Moisés, en nombre de Dios, es capaz de hacer las proezas más grandes. Pero ante la vista del ejército que se acerca y de esa barrera insalvable que es el mar, renace la desconfianza. Y el temor se apodera y se vuelve otra vez al grito, a la queja, a la desconfianza, lo volvemos a decir. El pueblo está enceguecido, no solo el faraón. El miedo se ha vuelto rebeldía y ha cegado los ojos del pueblo. Es en este sentido una gran crisis de confianza. Sí, en Moisés, el primero que la sufre es Moisés y la va a sufrir realmente,
pero en definitiva es una falta de confianza en Dios, porque Moisés es un instrumento. En definitiva, ha muerto nuevamente la confianza en Dios. El pecado siempre es esto, todo pecado es dejar morir en el corazón la confianza en Dios. Por eso el pueblo grita de miedo y de desesperación. Todavía es un pueblo de esclavos. Ha comenzado recién la marcha de la libertad, pero todavía su corazón es esclavo. Sigue interiormente sometido, tal vez incluso con temor a los dioses de Egipto. Esto va a seguir así. Durante los 40 años en la marcha por el desierto, más de una vez van a añorar las cebollas de Egipto, que es un dicho popular, al menos acá en Argentina. Hay algunos que nos están siguiendo de otros países hermanos, pero aquí en Argentina se usa ese dicho, ¿no? Llorar las cebollas de Egipto. De ahí viene, ¿no? De esta experiencia. Llorar las cebollas de Egipto es un modo muy gráfico de decir, no termino de confiar en Dios, que sea Él el que conduce mi vida. Pero acá ha pasado algo nuevo, decisivo. Ha resonado la palabra de Dios junto al mar, ante la vista del ejército exterminador, el peligro de la muerte y de la muerte cruenta, y ante la barrera del mar ha sonado la palabra de Dios. Y ha sonado como un mandato, con un imperativo. Acá no hay una recomendación, ni se tiran flores. Acá hay un mandato divino. Hay que escuchar y obedecer esa palabra. En obedecer esa palabra está el secreto para comenzar a vencer el miedo, a desarmar los lazos de la esclavitud. Solo entonces, en la obediencia a esa palabra, comienza la aventura de la libertad. Vale para los israelitas, vale para nosotros lo que valía entonces para los israelitas. La segunda parte comienza así, versículos 15 al 25. Después el Señor dijo a Moisés: ¿por qué me invocas con esos gritos? Ordena a los israelitas que reanuden la marcha. Esto es extraño, verdaderamente extraño, porque el texto nunca dice que Moisés grita, pero Dios lee los corazones y Moisés es su amigo. Y él sabe que el corazón de su amigo se está arrugando. Y lo comprendemos muy bien. Moisés ha cargado sobre sí la aventura de liberar al pueblo en nombre de Dios. Está ahí porque Dios lo mandó a ese lugar. Entonces, él ve también venir a los egipcios. Ve también la bravura del mar, barrera infranqueable, lo hemos dicho. Y escucha los gritos del pueblo. ¿Cómo no va a arrugar el corazón? ¿Cómo no va a sentir miedo? Por eso Dios intuye, esto es como, más que un reproche, es un reproche de amigo. Como tantas veces lo escuchamos a lo largo de toda la Escritura: no tengas miedo, yo estoy con vos, soy tu Dios. Como Jesús en medio de la barca que se sacude en medio de la tempestad, ¿no? Moisés comprende que la misión que le ha sido encomendada es una misión que reclama todo su ser, toda su persona. Ha comenzado a sentir el peso de la misión, como le ocurre a tantos que han asumido la tarea de llevar adelante la conducción del pueblo, ¿no? Hace casi un año veíamos al Papa Francisco solito en la plaza de San Pedro, ¿no? La imagen del pastor que tiene que cargar sobre sus hombros todo el peso de la misión en una humanidad herida. Moisés en medio de una dramática encrucijada, pero sobre todo Moisés ha escuchado la voz de Dios que le asegura que por ese amenazante mar pasa la salvación. Todos nosotros podemos vernos reflejados en Moisés y en su corazón vacilante. ¿Cuántas encrucijadas de la vida
nos encuentran en la misma situación. No sabemos qué hacer, cómo reaccionar. Hay como una guerra interior en nuestro corazón, guerra de sentimientos que se encuentran. ¿Cuál prevalecerá? Pero contemplemos también ahora la manera en que Moisés, creyente y amigo de Dios, sale adelante. La voz de Dios ha resonado y el primero que obedece es Moisés. Entonces, dice el texto, Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche y transformó el mar en tierra seca. Las aguas se abrieron y los israelitas entraron a pie en el cauce del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Fíjense, mar impetuoso, un viento fuerte. Es un eco de la primera página del Génesis, ¿recuerdan? Cuando la creación es un mar con aguas que se agitan hasta que Dios sopla su aliento, su espíritu, y comienza a poner orden en el caos. Aquí hay una nueva creación. Las aguas también aquí que representan el poder abrumador del mal, en la Biblia el mar, las aguas turbulentas, tempestuosas, son una imagen muy potente del poder del mal. Acuérdense que el pueblo israelita no es un pueblo de marinos, le tienen miedo al mar. Es como un símbolo de el mal que puede devorarnos, pero el Señor es el que camina por las aguas. Estas aguas son separadas por el aliento de Dios, por el Espíritu, por el viento. Ese viento que Dios sopla, un viento fuerte. Es el Espíritu que empieza a abrir camino en medio de la tempestad. Así comienza a experimentarse la salvación. Una nueva creación surgida, como la primera, del amor sabio de Dios. El amor vence el terror y el pueblo entonces se pone en camino. Al amanecer, cuando la luz comienza a vencer las tinieblas de la noche, el Señor, por medio de su servidor Moisés, hace que las aguas vuelvan a su cauce normal y así los egipcios son sepultados. Antes, sin embargo, los que se habían opuesto al plan de Dios, los egipcios, realizan una dramática y certera confesión de fe en el señorío de Dios. Es interesante, dice el texto, el versículo 25, los egipcios, al ver que las aguas se les vienen encima, exclamaron, huyamos de Israel, porque el Señor combate en favor de ellos contra Egipto. Lo confiesan Señor, Señor de la historia. La última parte, Éxodo capítulo 14, versículos 26 al 31. En la noche de Pascua, en la vigilia pascual, vamos a escuchar en la oración con la que acogemos el mensaje de la lectura del Éxodo, que las aguas del Mar Rojo son imagen de la fuente bautismal. Y los que atraviesan esas aguas, los israelitas, prefiguran al pueblo cristiano. Con los ojos iluminados por esta fe, yo los invito a contemplar esta escena, versículos 30 y 31. Dice el texto, aquel día el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios. Israel vio los cadáveres de los egipcios que yacían a la orilla del mar y fue testigo de la hazaña que el Señor realizó contra Egipto. El pueblo temió al Señor y creyó en él y en Moisés, su servidor. La noche ha pasado, comienza a brillar la luz del día. Dios ha intervenido salvando a su pueblo. Ahora los esclavos son ya libres. Han sido liberados por la poderosa mano del Señor. Si releen el texto, yo les pido que presten atención a los verbos que denotan la acción de ver, de contemplar. Es como un acento
muy fuerte, ¿no? El pueblo vio los cadáveres de los egipcios, contempló lo que había pasado. El texto acentúa la dimensión contemplativa de la fe, porque el pueblo ha visto la salvación y así se convierte en testigo de todo lo que ha hecho el Señor. Eso es un cristiano. Esta profecía encontrará su realización más perfecta ¿en quién? En María, figura de la iglesia discípula y orante. Como dice San Lucas, lo dice 2 veces, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. María es la imagen más perfecta de esta dimensión contemplativa de la fe, fundamental, sobre todo en los momentos de crisis. Contemplar lo que Dios está obrando, no dejarnos llevar por las apariencias, porque si nos dejamos llevar por las apariencias, fácilmente terminamos componiendo una letanía de amargura. Todo está mal, ¿a dónde desemboca todo esto? No vamos a ninguna parte, pero cuando abrimos los ojos y cuando como comunidad cristiana nos ayudamos unos a otros a abrir los ojos y contemplar lo que Dios ha hecho, ahí somos como María y podemos descubrir el plan de Dios. Como en María la fe contemplativa, ahora se volverá canto, alabanza, acción de gracias y adoración. Por eso, permítanme que yo les dirija esta pregunta, te dirija esta pregunta. Vos, ahora, ¿estás viendo la obra de Dios en los fragmentos de tu vida, en tu camino personal y comunitario, el que estás transitando ahora? No en el que soñás, sino ahora, concretamente ahora. Se trata de abrir los ojos para contemplar la vida. Los invito ahora a escuchar la segunda parte del texto, ya en el capítulo 15, el canto de Miriam y las mujeres. Como siempre, en la Escritura, las mujeres ven claro. Antes que los varones, las mujeres reconocen por dónde va el plan de Dios. Lo escuchamos con fe. El canto de Moisés, Éxodo 15, 1, 21. Entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor. Cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria. Él dio en el mar los caballos y los carros. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él me salvó. Él es mi Dios. Yo lo glorifico. Es el Dios de mi Padre, y yo proclamo su grandeza. El Señor es un guerrero. Su nombre es Señor. Él arrojó al mar los carros del faraón y su ejército. Lo mejor de sus soldados se hundió en el mar Rojo. El abismo los cubrió. Cayeron como una piedra en lo profundo del mar. Tu mano, Señor, resplandece por su fuerza. Tu mano, Señor, aniquila al enemigo. Con la inmensidad de tu gloria, derribas a tus adversarios. Desatas tu furor, que los consume con paja. Al soplo de tu ira se agolparon las aguas. Las olas se levantaron como un dique. Se hicieron compactos los abismos del mar. El enemigo decía: los perseguiré, los alcanzaré, repartiré sus despojos, saciaré mi avidez, desenvainaré la espada, mi mano los destruirá. Tú soplaste con tu aliento y el mar los envolvió. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. ¿Quién como tú es admirable entre los santos? Terrible
por tus hazañas, autor de maravillas. Extendiste tu mano y nos tragó la tierra. Guías con tu fidelidad al pueblo que has rescatado y lo conduces con tu poder hacia tu santa morada. Tiemblan los pueblos al oír la noticia. Los habitantes de Filistea se estremecen. Cunde el pánico entre los jefes de Edom. Un temblor sacude a los príncipes de Moab. Desfallecen todos los habitantes de Canaán. El pánico y el terror los invaden. La fuerza de tu brazo los deja petrificados, hasta que pasa tu pueblo, Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has adquirido. Tú lo llevas y lo plantas en la montaña de tu herencia, en el lugar que preparaste para tu morada, en el santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina eternamente. Cuando la caballería de Faraón, sus carros y sus guerreros entró en medio del mar, el Señor hizo que las aguas se volvieran contra ellos. Los israelitas, en cambio, cruzaron el mar como si fuera tierra firme. Entonces Miriam, la profetisa, que era hermana de Aarón, tomó en sus manos un tamboril, y todas las mujeres iban detrás de ella, con tamboriles y formando coros de baile. Y Miriam repetía: canten al Señor, que se ha cubierto de gloria. Él dio en el mar los caballos y sus carros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermosísimo canto, un salmo verdaderamente. Recuerden que cuando termina la lectura del Éxodo en la vigilia no se dice palabra de Dios, sino que directamente el coro entona la antífona y todos cantamos, volvemos a cantar. No completo, lo hemos leído completo ahora, faltan algunos versículos, pero es el canto de Miriam y Moisés y de todo el pueblo. Analicémoslo un poquito, ¿no? Entonces, Éxodo 15, del 1 al 21. Dios acaba de hacer algo increíble. El cruce del Mar Rojo, la salvación del pueblo es en el Antiguo Testamento lo que para el Nuevo Testamento es la resurrección, la muerte y resurrección de Cristo, ¿no? De la muerte a la vida. Esta escena que acabamos de contemplar y que hemos meditado y que nunca agotaremos del todo, es una página fundamental de la Escritura porque nos muestra a nuestro Dios. Dios es el que libera al pueblo de Israel. Dios es el que da libertad, el que quiere vida, el que no quiere esclavitud, el que con su espíritu da libertad. Esto alcanzará su punto culminante, lo decimos una vez más, en lo que vamos a celebrar en unos días, ¿no? La Pascua. Ahí vamos a terminar de conocer realmente quién y cómo es nuestro Dios. El rostro trinitario del Padre. El Padre que ha enviado al Hijo como nuevo y definitivo Moisés y que desde el seno de la Trinidad sopla su espíritu para que la vida irrumpa y la libertad y todos los mar rojos que hay en nuestra vida sean tierra de paso para el pueblo de la libertad que somos nosotros. Así ha obrado Dios y por eso lo que corresponde no es escribir un catecismo ni un libro de teología, sino cantar. La actitud religiosa más grande para el Dios cristiano, ante el Dios cristiano, es el canto, es la alabanza. Ante el Dios cristiano hay que cantar, hay que alabar. Los que se animen, bailen. Yo no voy a bailar acá, pero el que se anime,
baile y cante como el corazón, como el rey David delante del arca. Esa es la actitud fundamental delante de Dios. La alabanza, el canto, la bendición. Por eso el acto de culto principal que tenemos los cristianos es la Eucaristía, la acción de gracia. La Eucaristía se nutre de este canto, es como una profecía de la Eucaristía. Por eso el sacerdote, cuando llegue el momento central, ¿qué nos dice? Señor, esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Hagamos Eucaristía, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Dios obra y estalla la alegría y el miedo desaparece. Así reza el pueblo de Israel. Así aprendieron a rezar María, José y el mismísimo Jesús. Así oramos también sus discípulos. Estamos en la escuela de la oración del pueblo de Dios. Por eso, esta imagen estupenda, Miriam, profetisa y hermana de Aarón, con las otras mujeres del pueblo, repiten la antífona. Canten al Señor que se ha cubierto de gloria. Él hundió en el mar los caballos y los carros. Una vez más, las mujeres, como decíamos antes, aciertan con la fe. Como vamos a ver el Viernes Santo, al pie de la cruz. María la Madre, María Magdalena, María de Salomé y las otras mujeres. Y el discípulo amado entre ellas, temblando de miedo. En la vigilia pascual entonamos los versículos principales del 1 al 18. Yo les sugiero, como les decía, leer completo, del 1 al 21. Podemos dividirlos en dos partes. Los versículos de 1 al 12, centrados todos en lo que Dios realiza en el cruce del Mar Rojo, la salvación del pueblo y la destrucción de sus enemigos. Y a partir del versículo 13 hasta el 21, algo extraño, porque acaba de pasar lo que pasó, se abrió el Mar Rojo, pasó el pueblo, se hundieron los egipcios, pero los versículos del 13 al 21 van más allá, comienzan a cantar la historia más reciente del pueblo, el pueblo que ya llegó a la tierra, que ya se ha instalado y que disfruta de la tierra prometida. Este canto nos permite así contemplar toda la historia de la salvación. No solo el éxodo, sino también el don de la tierra. Es una cosa muy hermosa esta, no lo profundizamos mucho por el tiempo, pero fíjense, es el Dios que nos salva y que nos abre al futuro. Por eso es el Dios capaz de darle esperanza al corazón del hombre. El Dios que da esperanza. La fe en Dios deposita en el corazón del hombre esa virtud tan hermosa, tan frágil, pero tan esencial para hacer fuerte la vida de las personas, la virtud de los mártires. La fortaleza, sí, pero más importante que la fortaleza, la esperanza, la esperanza. En el centro del cántico y como protagonista excluyente está Dios, solo Dios, el Dios fuerte que salva a Israel. Es guerrero poderoso, es pastor y es guía. Es también, como en la mañana de la creación, artesano y agricultor. Todo lo que hace tiene un beneficiario, el pueblo, al que ama entrañablemente. Ha escuchado su clamor, conmovido, y ahora lo conduce hacia la libertad. Fíjense que en el canto, el bueno de Moisés ni siquiera aparece. Todo está centrado en Dios. Una vez más lo decimos, es un canto de alabanza, de adoración. Solo Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. La libertad despunta allí donde el corazón se libera del narcisismo y se abre al éxtasis del amor, la alabanza y la adoración. No solo las aguas son dominadas por el poder del Espíritu de Dios, su aliento, sino que el resto de los pueblos queda como presa del temor ante el poder salvador de Dios.
El Creador es el Señor de la historia que salva a su pueblo. Y como una profecía del mensaje de Jesús, el canto culmina alabando y reconociendo el reinado de Dios. El Señor reina eternamente, casi como las primeras palabras de Jesús que escuchamos. Las primeras palabras de Jesús, misioneros, son: el tiempo se ha cumplido, el reinado de Dios está cerca, conviértanse y crean. Los salmos cantan el reino de Dios. Y es canto compartido por todo el pueblo, que esto hay que subrayarlo, ¿no? La fe no puede quedar en una experiencia solitaria, intimista. Se vuelve canto, se comparte. No podemos callar lo que Dios obra en nosotros y para nuestra salvación. Evangelizar es cantar a coro. Una de las cosas más complicadas que nos está pasando en esta pandemia, lo hemos experimentado todos, en algunos países vuelve a ser una experiencia fuerte, es la imposibilidad de reunirnos para el culto, para la Santa Eucaristía. Recuerden, en la mayoría de nuestros países la pasada Semana Santa fue seguida por los medios digitales. No queremos volver a pasar esa experiencia porque la fe se comparte. Y los mejores cantos, aunque seamos medios desorejados, medios desentonados, son los que cantamos todos juntos. Eso es la iglesia, un pueblo que canta, camina y canta, como dice San Agustín. Evangelizar es cantar a coro. Dejemos el texto y yo les comparto algunas resonancias, porque la palabra ha sonado y queda picando en el corazón. ¿Qué dejó picando en mí? 2 o 3 cositas nada más. Después vamos a dejar un minutito de silencio y vamos a hacer una conclusión. La palabra, primer punto, la palabra sigue resonando fuerte hoy como entonces, como en aquel momento a la orilla del mar, ante el peligro inminente. Y la palabra resuena especialmente en tiempos inciertos y desafiantes, de grandes peligros. Precisamente en esos momentos la voz del Señor se hace oír. Nos invita a la obediencia y sobre todo a ponernos en camino. ¿Está sonando así la palabra en tu vida? Permitime que responda por vos. Sí, está resonando así la palabra en tu vida. Escúchala, escúchala. Es verdad, el peligro es grande, hay mucha incertidumbre, mucha incertidumbre. Me decía un matrimonio amigo el otro día, ancianos, a él lo vacunaron, a mí no. ¿Qué pasará? Una cosa muy sencilla, pero un gran interrogante. Es lógico que el corazón se arrugue. El miedo se vuelve grito desesperado. También el hombre de Dios vacila, como el bueno de Moisés. Fíjense, las Escrituras nunca ocultan la fragilidad humana. Ni la del pueblo, ni la de Moisés, como los evangelios nunca van a ocultar la fragilidad de los discípulos, de Simón Pedro, por ejemplo. Vamos a volver a escuchar este domingo de Ramos y el jueves y el Viernes Santo, 3 veces traicionó al Señor. La fragilidad humana en su momento más evidente. Las Escrituras, que no ocultan la fragilidad humana, por eso nos invitan a ir hasta el fondo de nuestra propia fragilidad, porque allí nos espera el Dios que nos salva. Ese es el realismo de la fe que nos vuelve tan audaces como humildes. Audaces en la humildad. La verdadera audacia es la de la humildad. La prepotencia necesita solamente o un puño, un brazo, necesita músculo o muy buenas cuerdas vocales. La verdadera audacia es la de los mansos, la de los humildes, la de los que se animan a ir hasta el fondo de la propia fragilidad o de la fragilidad de la propia familia o de la propia comunidad cristiana. Muchas de las desavenencias o disputas o problemas que hay en nuestras comunidades es porque no nos animamos a aceptar
que somos hombres y mujeres frágiles, falibles. Tal vez esta pandemia puede dejarnos esa enseñanza. No necesariamente, porque somos bastante hábiles para adornar nuestra propia fragilidad y hacer lecturas románticas de ella. Miremosla de frente. Dios no tiene miedo a la fragilidad humana. Hoy sí tenemos una amenaza muy fuerte, que la soledad a la que muchos somos empujados se viva como un individualismo que nos encierre, volviéndonos tristes, amargados, hoscos, desesperanzados, como esa figura del Grinch que odia la Navidad, ¿no? Amargado. Se levanta a la mañana y en vez de lavarse los dientes se toma una botella de vinagre, queda amargado para todo el día. La soledad hace eso, nos amarga el corazón. Por eso, hermanos y hermanas, abramos los ojos y miremos a Cristo. Él nos da otra perspectiva frente a la vida. Dios nos lleva de la mano a través de las aguas impetuosas y nos lleva como pueblo, como familia. De las aguas bautismales nace la comunidad cristiana. Somos familia, somos hermanos, tenemos esperanza. Rompamos el encanto terrorífico de la soledad. Por último, también nosotros somos invitados a cantar las maravillas del Señor. Lo hacemos, por cierto, en la liturgia que compartimos, sobre todo el domingo. No desertemos de nuestras liturgias. Me decían algunas personas con gran sinceridad, me preocupa que me resulta más cómodo seguir la misa por Facebook que ir el domingo a sentarme al lado de un hermano a compartir la Santa Eucaristía. Cuidado con la comodidad que mata nuestra vivencia de la fe, la vivencia fraterna, y mata la fe, no solo la comunión, mata la fe. Pero además de la liturgia, cada día nosotros podemos cantar las maravillas del Señor, viviendo la libertad que Dios nos regala como compromiso de amor con nuestros hermanos, especialmente en el servicio a los más pobres, a los que se sienten solos, a los que lloran sus heridas, que se han vuelto ahora más punzantes, más agudas en este tiempo de pandemia. Hablando con sacerdotes o con algunos amigos que son profesionales de la salud, o sencillamente poniéndonos todos la mano en el corazón, tenemos que reconocer que este tiempo de pandemia nos ha vuelto a todos un poco más locos, un poco más neuróticos, un poco más, como que han aflorado muchas de nuestros fantasmas. Necesitamos tenderlos la mano. No somos perfectos. Necesitamos un hermano, una hermana que esté a nuestro lado y que sencillamente con su mano o con su mirada nos diga: la vida vale la pena, vos sos mucho más que tus fragilidades y pecados, sigamos caminando juntos. Vamos a quedarnos ahora un ratito en silencio. Sé que los que están dirigiendo la transmisión van a poner un poquito de música, 5 minutitos, y cerca de las 7 de la tarde vamos a cerrar con una breve oración y les voy a dar la bendición. Gracias. Cantaré al Señor, sublime su
de su victoria, caballos y carros arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, mi salvación. Cantaré al Señor, sublime su victoria. Cantaré al Señor, sublime su victoria. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor, es el Señor. Cantaré al Señor, sublime su victoria. Cantaré al Señor, sublime su victoria, sublime su victoria. Muy bien. Vamos a invocar la bendición de Dios, pero podemos quedar en el corazón con esta hermosa antífona del canto de Miriam y todo el pueblo. Cantemos al Señor que sea cubierto de gloria. Que podamos cada uno de nosotros en la noche de Pascua cantar así, pero yo te invito a que en estos días, entrando a la Semana Santa, puedas repasar en tu corazón, repasemos cada uno cómo el Señor se ha cubierto de gloria en nuestra vida personal, en la vida de nuestras familias, lo está haciendo ahora en nuestras comunidades cristianas, que en este tiempo de prueba han sacado a la luz cosas muy hermosas que vienen de Dios. Es verdad, podemos también a veces señalar las fallas, las dificultades, pero yo te invito a mirar a todas las Miriam, a todos los Moisés, a todos los que en este tiempo de prueba, cuando vieron venir el ejército egipcio, sintieron el temor frente al mar, sin embargo, se animaron a escuchar y obedecer la palabra de Dios, y son a través de los cuales sigue adelante la historia de la libertad, la historia de la salvación. Que todos podamos tener una hermosa celebración muy fecunda de la Pascua que estamos a punto de celebrar a partir de este Domingo de Ramos próximo, y sobre todos nosotros descienda la abundante bendición de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Editorial Claretiana. Tenemos pensado, ya avisaremos si lo podemos hacer, cerca de Pentecostés, terminar con estas lecciones divinas, con otro texto del Éxodo esta vez, porque está en el origen de la fiesta de Pentecostés, el don de la ley en el monte Sinai. Bendiciones.